Bueno, venimos hablando que en este confinamiento algo tenemos que descubrir, ¿sí? Algo tenemos que aprender. Y en este tercer aislamiento o confinamiento, vamos a hablar de la vida de Moisés, como decía Andrea. Quiero que busquen en sus Biblias Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 18. Vamos a ver una petición muy particular que Moisés le pide a Dios. Tienen ahí sus Biblias, Éxodo 33, 18, dice: Él, o sea Moisés, entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Está hablando Moisés con Dios. No sé si se acuerdan, Moisés sube al monte Sinaí, Dios le da las dos tablas de la ley escrita desde su mano, y cuando Moisés baja, encuentra ahí al pueblo reunido y están adorando un becerro de oro. Entonces agarra esas dos tablas y las tira contra el becerro. Entonces después vuelve a subir Moisés y ahí es donde tienen este diálogo. Y le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y la palabra de Dios dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, ¿sí? Y ahí podemos ver en Éxodo 33, del 9, el versículo 9 y el 11, dice, unos versículos antes, dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. O sea, con voz audible le hablaba Dios a Moisés. Ahora, había una particularidad. Cuando dice que hablaba cara a cara, no es que Moisés le podía ver el rostro a Dios. ¿Por qué? Porque después lo vamos a ver, dice que si alguien veía el rostro de Dios cara a cara, no iba a vivir. Entonces, lo que nos está diciendo es que él hablaba audiblemente, tenían un diálogo como podemos estar hablando Andrea y yo en esta noche, pero cuando dice cara a cara, dice que una nube cubría, ¿sí?, la gloria de Dios. O sea, lo protegía a Moisés de esa gloria. Esa nube se veía cuando entraba al tabernáculo y ahí era una especie de contención, ¿sí?, para proteger a Moisés. ¿Por qué? Bueno, porque no podía ver su rostro, porque el versículo 20 lo dice: porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, Moisés, al saber esto, le dice: bueno, yo sé que si alguien ve tu rostro, va a morir, no va a vivir. Pero entonces yo te ruego, que quiero ver tu gloria. Tu gloria. Así que la respuesta de Dios es muy interesante, y eso es lo que vamos a estar analizando en esta noche. ¿Sí? Dice ahí el versículo 21 del capítulo 33. Mirá la respuesta que le da Dios a Moisés. Y esto me gusta mucho. Dice el versículo 21. Y dijo aún el Señor: he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la roca. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca. Dice: y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro, dice Dios. Fíjense qué curioso, qué interesante. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es: mira, te voy a poner adentro de una cueva. Eso es lo que significa la hendidura de la roca. O tal vez en tu Biblia dice hendidura en la peña. Peña, roca, es lo mismo. Dice: yo te voy a meter ahí en una hendidura, o sea, en una cueva. Dios le fabrica una cueva, o sea, para que Moisés quede adentro de la roca. Quiero que subrayes eso, que lo tengas en mente, ¿sí? No te lo olvides, hasta el final no te lo olvides. Lo va a meter a Moisés dentro de la roca. Y dice que con la mano Dios iba a tapar
el agujero, y cuando pasa la gloria de Dios, Dios iba a sacar su mano. Y ahí Moisés iba a poder ver la espalda de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así que esa cueva es el confinamiento y el aislamiento que le tiene que servir a Moisés para descubrir algo. Y algo muy, muy especial. En ese confinamiento Moisés no se va a descubrir a sí mismo como habíamos visto de Elías. En ese confinamiento Moisés logra ver a Dios de una manera que nadie más lo pudo ver. Tampoco en ese confinamiento Moisés iba a descubrir a los que estaban con él, porque él estaba solo. Así que él ahí tenía que descubrir algo que nadie más pudo ver, ¿sí? De una manera que no se volvió a repetir tal vez en las Escrituras, nunca más. Nunca más. Yo creo que no está esto que le pasó a Moisés. Así que, de hecho, en todas las Escrituras, cuando vemos la descripción de Dios, ¿cómo lo describe la palabra? Sentado en su trono. O sea, Dios está sentado en su trono, reinando, rodeado de su gloria, de su esplendor, de esa Shekinah de Dios. Para los que empezaron el taller de Hebreos, ¿sí? La Shekinah, la gloria de Dios siempre rodea a Dios. Así que si Él está sentado en su trono y esa luz lo rodea, esa luz de gloria rodea a Dios, lo último que le vamos a poder ver a Dios es su espalda. Eso no lo vamos a poder ver. Y ahora Dios está haciendo esa excepción con Moisés. Fíjense, Dios está diciéndole a Moisés, bueno, vos querés ver mi gloria, pero es imposible que vos puedas ver mi gloria cara a cara porque vas a morir. Es tan fuerte ver a Dios cara a cara que vas a morir. Así que dice que le deja ver nada más que la espalda. Así que, ¿por qué Dios está haciendo esta excepción con Moisés? Y le está diciendo, voy a mostrarte algo de mí, algo que nadie más vio. ¿Y cuándo pasa eso? Acá, en el confinamiento, en esa cueva. Le podía haber mostrado su mano, le podía haber mostrado un pie, no sé, ¿sí? Ahora, sin embargo, deja ver aquella parte que no se ve, aquella parte que en su trono está siempre oculta, ¿sí? Y que jamás sería visible, pero que ahora se hace visible nada más que para Moisés. Ese confinamiento le permitió a Moisés descubrir a Dios de una manera que nunca antes lo había conocido. Es ahí, en ese confinamiento, y de una manera que tal vez nadie más lo había conocido. Nunca nadie pudo ver a Dios o le pudo ver la espalda a Dios. Y fue en ese confinamiento, en ese aislamiento, ahí en esa cueva, ¿sí? En esa roca. Y quedó tan transformada la vida de Moisés que después de esa experiencia de haber descubierto a Dios de una manera personal, única, diferente a todas, que es en esa oportunidad que nos da un confinamiento como este. Esa es la oportunidad que tenemos hoy, de poder descubrir a Dios de una manera que nunca lo habíamos conocido. Tal vez lo habíamos conocido como el Dios que está allá en la iglesia y que cada vez que vamos hay alguien que me cuenta de Dios. ¿Por qué? Porque yo no lo conozco. Entonces siempre tiene que haber otro que me cuente, otro que me hable de Él. ¿Sí? Pero ahora Moisés lo conoce. Son experiencias muy fuertes las que nos permiten tener ese nivel de conocimiento de Dios. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo o lo que Job dijo? De Dios dice que después de todo su padecimiento, ¿qué dijo Job? De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo creía que te conocía, creía que tenía una relación con vos. Y tal vez
a vos te puede estar pasando lo mismo. Tal vez vos creés que lo conocés a Dios porque vas el domingo a la iglesia, pero es en ese confinamiento, es en ese lugar aislado, en soledad, donde Dios se le presenta a Moisés de una manera única, solo a él. Y es en este confinamiento que podemos descubrir a Dios de una manera única, de una manera diferente. Así que ya ahora dice, no sos un cuento. Ahora para mí tengo ese conocimiento real, lo pude vivir, es personal. Ahora sé quién sos vos, habrá dicho Moisés. Y esto le pasa a Moisés después de ese momento, después de ese estar cara a cara con Dios. Vio de Dios algo que nadie más había visto. Y no hay nada más lindo que aquellas cosas que Dios le revela a aquellos que tienen ese deseo, ese anhelo, esa búsqueda, pero que se dan el espacio, que se dan el tiempo, que se dan el lugar para buscarlo. O sea, Dios se quiere revelar, Dios se quiere mostrar, pero aquellas personas que le quieren dedicar un tiempo, que le quieren dedicar un espacio y que solo le dedican el tiempo a Dios. Así que ahí dice Jeremías 33:3, que dice Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y fíjense qué interesante, porque dice que clamemos, que le clamemos a Él. ¿Cuántas veces decimos, podés estar orando por mí? ¿Podés estar orando por mi mamá que tiene un problema? ¿Podés estar orando por mi hijo que tiene un problema? Fíjense que la relación con Dios es personal. Dice, clama a mí, clamame vos. Vos orá, vos buscame. No hagas que otro ore por vos. No hagas que otro interceda por vos. Clama a mí. Dice, y yo te responderé a vos. Tendremos una relación personal. Y fíjense qué interesante, dice, te enseñaré. Te enseñaré. No dice, te voy a mostrar de la noche a la mañana. No dice, y en un instante vas a conocer todo. Fíjense que dice, te enseñaré. Y uno sabe que cuando uno tiene que enseñar, no es todo de golpe. Es primero el ABC, después la primera parte o capítulo 1, después capítulo 2, después capítulo 3, y así cada vez vamos enseñando más cosas. No se enseña de la noche a la mañana. Y Dios dice que te quiere enseñar, o sea, que quiere que pases tiempo con Él, que le dediques tiempo, que le dediques ese lugar a solas, ¿no? Cuando dice la palabra, en ese lugar oculto me buscas, dice, yo te voy a recompensar en público, porque algo sucede cuando le dedicamos ese tiempo a Dios. Y ahí Dios quiere enseñarte grandes cosas de Él, no cosas chicas, no cosas rápidas, los de repente de Dios. En esos momentos no son los de repente de Dios. En esos lugares es cuando Dios te enseña, cuando Dios abre los libros y ahí empieza a explicarte. Cuando hay veces que vos decís, no entiendo la Biblia, no entiendo qué me quiere decir Dios, no entiendo qué me quiere decir Dios en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, Dios quiere enseñarte, pero quiere que te encierres y que le dediques ese tiempo. Quiere enseñártelas a vos particularmente, que me estás escuchando, que estás del otro lado. Pero el ajetreo de la vida tal vez, el estar atrás de todo, el trabajo, el estar atrás de lo que uno tiene que producir, ese trabajo continuo que la vida nos lleva, hace que hemos caído en esta trampa de estar tan llenos de actividades que nos hemos desocupado de lo de adentro, de lo que realmente importa. Así que estamos tan llenos por fuera, pero a veces tan vacíos por dentro y tan vacíos de Dios.
Por eso hace falta a veces este confinamiento. ¿Para qué? Para que este confinamiento nos haga descubrir, que podamos descubrir a Dios mismo. Hemos hablado que Elías tenía que descubrir algo de sí mismo. Hemos hablado de que David tenía que descubrir algo de los demás. Ahora Dios quiere que descubras algo de Él mismo, de Dios mismo. Te quiere mostrar algo. Y esto no se hace en el bondi, cuando te levantás y salís corriendo al trabajo y estás esa media hora, 40 minutos en el colectivo y ahí orás. Ahí Dios no te va a poder enseñar mucho. Esto tampoco va a ser en el subte, con ese ruido ahí y el ruido del freno. No vas a poder escuchar mucho la voz de Dios. Tal vez no van a ser esos 90 minutos de palabra un domingo, ¿sí? Que tal vez ahí a la 1 empezamos, bueno Señor, ya está, terminamos el tiempo de que me enseñes, el tiempo de conocerte, ya está. ¿Por qué? Porque es la 1 y me tengo que ir a hacer los videos, tengo que prender el fueguito porque viene toda la familia. No, ahí es donde no vamos a poder postergar al Señor, ¿sí? Ahora, no estamos obligados o mejor dicho, ahora estamos obligados a detenernos. Ahora estamos obligados a estar en este confinamiento que primero tenemos o hemos visto que nos descubrimos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos estaba pasando? ¿Cómo éramos? ¿Cómo somos? ¿Sí? Y ahí pudimos trabajar con eso. Después, lo segundo es descubrimos a los que nos rodean. Descubrimos, tal vez a tu esposa descubriste, tal vez a tu esposo descubriste, tal vez descubriste a tus hijos o con los que vos estás viviendo ahí, tal vez a tus vecinos, pero ahora es muy sabio, sería muy sabio para nosotros usar este confinamiento para el conocimiento y el descubrimiento de algo que Dios quiere mostrarnos, ¿sí? Que tal vez no le mostró a nadie más, que tal vez Dios está esperando este tiempo, y yo creo de parte de Dios que a partir de mañana Él va a estar esperándote en ese lugar, a solas, solo Dios y vos. Tal vez en ese rincón, en ese rincón que estás ahí, te está esperando Dios. Y te va a empezar a esperar desde mañana, para que le dediques un tiempo, para que le dediques ese espacio, ¿sí? Así que tenemos que aprovechar este confinamiento para que los descubras a Él. Él quiere que los descubras, Él quiere enseñarte algo diferente. Fue tan impactante la experiencia para Moisés que se volvió una condición de vida a él. Así que dice que Moisés después dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos quites de acá. Eso es lo que le dice Moisés a Dios. Después de haber descubierto esa gloria, después de haberlo visto, después de tener esa relación cara a cara, dice, si tu presencia no viene conmigo, no nos saques. No nos saques. Ahora, ¿te imaginas? Tal vez estás, yo no sé cómo estás en estos momentos, si tal vez estás desesperado que querés salir, tal vez ya no aguantás más el encierro, tal vez ya no aguantás más ese estado, estás así como los gatos enjaulados, que no ves la hora que termine, ¿sí? Estás desesperado por salir. Imagínate, llegás a tener esta experiencia con Dios, esta experiencia que tuvo Moisés, tan personal, tan reveladora, tan única, y conoces a Dios de un ángulo que nadie más lo pudo conocer, y llegar a ser algo tan glorioso que dijeras, Señor, si esto yo no lo voy a volver a vivir, si yo no voy a volver a experimentar esto de verte así, de esta manera, si no voy a volver a tener esta relación que tengo con vos, entonces no me saques de acá. Que esto no termine más, Señor. Me quiero quedar así eternamente. Eso es lo que le estaba diciendo Moisés.
prefiero quedarme en casa y tenerte a vos. Tenerte a vos. Que estar aparentemente libre afuera, viajando, trabajando, volviendo a llenarme de cargas y olvidarme esto que hemos vivido. ¿Te imaginas eso? Así que para terminar y entendiendo ahora que la opción de este confinamiento podemos encontrar en estos 3 ejemplos que estuvimos viendo en estas semanas. Por ejemplo, Elías entró confundido, entró solo y quería morirse a esa cueva, a ese confinamiento. Y tuvo su encuentro con Dios, tuvo ese encuentro personal con Dios y salió motivado, salió motivado a ungir un rey nuevo para Israel, salió motivado para ungir a un discípulo. Ahora no iba a estar más solo, ahora iba a preparar a Eliseo para que estuviera con él, ¿sí? Y tal vez Elías hacía muchas cosas con una motivación incorrecta, con una motivación equivocada, pero utilizó ese confinamiento para conocerse a sí mismo, para encontrarse con él mismo, para descubrirse, y descubrió que le hacía falta, ¿sí? Descubrió lo que le hacía falta y pudo tratar con Dios, y salió una persona diferente después de ese confinamiento. Podemos ver a David, que después que salió de la cueva de Adulam, salió con un ejército que todo el mundo envidiaba, un ejército que lo llamaban los matagigantes, y salió David de ahí. Y podemos ver ahora a la otra persona, como hizo David. Tal vez cuando vinieron esas personas, él decía: estos son unos don nadie, estos no sirven para nada, son endeudados, son deprimidos. Sin embargo, él invirtió, él pudo ver algo más allá, él pudo ver su corazón y tratar con ellos. Y yo te pregunto, en esta semana, ¿pudiste conocer a tu marido? ¿Pudiste conocer a tu esposa? ¿Pudiste tratar con ellos? ¿Sabés qué sueña? ¿Sabés qué sueño tiene tu mamá? Tal vez podés ayudarla a concretar todavía ese sueño. ¿Sabés cómo piensan tus hijos? ¿Qué sueños tienen? ¿Qué les pasa por dentro? ¿Sabés cuáles son los temores de ellos? ¿Cuál es el sueño frustrado? Tal vez de tu esposo, de tu esposa. Todo esto es para que lo pensemos, ¿no? David en aquella cueva tuvo que compartir con aquellos que vinieron y convivir con él en ese confinamiento, y terminó descubriendo qué había en su corazón, el valor tan grande que había en aquellas personas. Y formó lo que después conocemos como el ejército de los valientes de David. Los valientes de David. Miren qué nombre. ¿Qué descubriste de los que están con vos en este tiempo? O tal vez solo tuviste peleas. O descubriste tal vez qué los hace reír, qué los hace llorar. ¿Descubriste qué podés hacer por ellos? ¿Qué podés hacer por tus vecinos? Te vas a sorprender cuando descubras a ese guerrero o a esa guerrera que hay en la persona que está a tu lado. Te vas a sorprender. David salió con un ejército envidiable. Y Moisés pasó lo mismo. Moisés salió de ahí con una claridad única, ahora con una certeza de la presencia de Dios tan clara, que fíjense el versículo en el capítulo 34, versículo 29. Fíjense lo que dice. Éxodo 34, versículo 29 dice: descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, dice: al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, o sea, brillaba. Dice: después que hubo hablado con Dios,
O sea, esa gloria de Dios se le impregnó a Moisés, quedó puesta en su piel, dice. O sea, dentro suyo, no en su ropa, sino en su piel, resplandecía. Y dice el versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro resplandeciente. Dice, y tuvieron miedo de acercarse a él. Esto me gusta y me llama mucho la atención, porque cuando vos hablás cara a cara con Dios, cuando vos descubrís esa gloria de Dios, cuando vos estás en esa presencia de Dios, ya no puede ser más esto de Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y el rostro no resplandece, no hay un cambio en nosotros. Podemos hablar muchas cosas, pero si no hay una evidencia física, no hay una evidencia visible de que estuvimos cara a cara con Dios, a mí me hace mucho ruido. El Dios me dijo, a mí me hace mucho ruido. Dice que cuando Moisés bajó, entonces me imagino que se tuvo que poner un tapaboca, se tuvo que poner un barbijo, o tal vez una de estas máscaras como la de los herreros cuando ensueldan, y no por el coronavirus, no porque pueda contagiar a alguien, sino porque había quedado tan impregnado de la gloria de Dios, de esa luz de Dios, que cuando la gente hablaba con él tenían miedo no de Moisés, de la gloria de Dios, que emanaba su rostro. Fíjense lo que logró ese confinamiento. Logró lo que pidió Moisés. Logró ver la gloria de Dios e irse con la presencia de ese lugar. Qué oportunidad tan increíble que tenemos nosotros. Qué oportunidad tan maravillosa. Ahora, la preocupación no es cuándo voy a salir de este confinamiento, cuándo va a terminar. Si esa era tu pregunta en estos días, entonces estás mirando para otro lado. Ahora la pregunta es, el desafío es, ¿cómo vamos a salir de este confinamiento? ¿Cómo vas a salir vos de este confinamiento? ¿Vas a salir igual que como entraste? ¿Cómo será mi condición cuando termine ahora este confinamiento? Esta es nuestra oportunidad hoy. Esta es la oportunidad para vos y para mí esta semana, poder ver a Dios de una manera diferente.